6:35 de la mañana. Mi primera entrevista se refiere a la acción de Migración Colombia al activar el plan integral Aún estás a tiempo, dirigido a migrantes venezolanos con la finalidad de brindar alternativas frente a las posibles dificultades que pueden tener para obtener el permiso por protección temporal, el conocido como PPT. El director general de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, explica que el objetivo de las medidas es resolver la entrega de los documentos PPT que no se ha podido efectuar por deficiencias del proceso que vienen desde su inicio en 2021. Me acompaña mi primer invitado de hoy, Juan Carlos Tanús, director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, activista de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Eduardo. Un placer nuevamente estar con ustedes y con usted. Gracias. Yo quisiera en primer lugar un balance tuyo sobre los primeros pasos en este esfuerzo bilateral de reapertura de relaciones, de reapertura de fronteras entre Colombia y Venezuela. Sé que puede ser un asunto vasto, pero de manera lo más sucinta posible, ¿qué destacarías tú? Le respondo con la inquietud inicial con la que usted titula el tema del Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos en Colombia. El que hoy se esté planteando en la sincerización de las cifras reales de la población para su atención o su inclusión a las políticas sociales del Estado colombiano son el reflejo de que los lazos de hermandad, de unidad, de amistad entre Colombia y Venezuela caminan por buen cruce. Es decir, se ha apuntado a que este proceso de reconocimiento y la acción política que ya superó el mero hecho diplomático y que se consagra ahorita con la reapertura del servicio consular colombiano en Venezuela, muestra que hay una intención que va camino justamente a eso, a fortalecer los procesos de unidad. El balance para nosotros es muy positivo. Muestra de ello es esto que está haciendo hoy Migración Colombia para trabajar con cada una de la población que tiene vocación, además que ha decidido quedarse, que ha superado ese duelo migratorio que se está desarrollando, que se está incluyendo en la sociedad colombiana para poder desarrollar de conjunto política. Creo que es muy importante este momento, es crucial. Además, la iniciativa parte de la necesidad que tienen las dos economías de juntarse, de hablar de un mercado mucho más de los meros 50 millones o los 32 millones en Venezuela, porque eso le da pie justamente a desarrollar iniciativas en una región que nosotros consideramos muy importante como la región de frontera para iniciar justamente la discusión entre Colombia y Venezuela, partiendo de la frontera. Creo que hay un buen momento de orden político entre Colombia y Venezuela. No sé cómo están esas cifras hoy, pero recuerdo que se ha llegado a decir que hay aproximadamente 1.800.000 venezolanos en Colombia. No sé si tienes esa cifra actualizada, pero me gustaría que junto a esa estimación analizaras el alcance de esta protección temporal. ¿En qué consiste? Fíjese, el estatuto nace como una política en medio de un gran acoso que aquí hay que reconocer a partir del año 2015, cuando los Estados Unidos deciden calificar a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional. El gobierno del presidente Duque en aquel entonces desarrolla una iniciativa de orden internacional que tenía como propósito debilitar la estructura política venezolana. A partir de allí hay un debilitamiento justamente de las relaciones y el estatuto aparece en un momento oportuno para el presidente Duque frente a las pretensiones de orden político. Este estatuto generó en algún momento una expectativa de una población venezolana que sintió que cruzar aquel costado de la frontera le podría dar un resultado positivo o un mejoramiento de su condición de vida. En algunos momentos se han acuñado cifras como de 2,5 millones de venezolanos en territorio colombiano, sin embargo han reconocido que cerca de 1 millón, un poco menos, 980.000 son colombianos retornados. Hoy la cifra real que nosotros manejamos, que es parte del abordaje que se ha hecho desde Colombia, son 672.000 venezolanos que están inscritos en el Estatuto de Protección Temporal, una política diseñada además en marco de una coyuntura que no resuelve el tema de la inclusión plenamente porque no otorga nacionalidad pese a que consagra
o está consagrado para 10 años, que no se planteó la modificación del artículo 96 de la Constitución Política Nacional de Colombia frente al tema de la nacionalidad, que no reconoce además el derecho de suelo para los hijos de emigrados venezolanos o de otras nacionalidades que han nacido en territorio colombiano, razón por la cual el estatuto en su función desde la visión humanista carece o careció en su inicio de instrumentos justamente para eso. Sin embargo, hoy reconociendo esa cifra muestra que hay que depurarlo porque hay una franja muy importante de venezolanos en la frontera que están inscritos y que tienen el permiso de protección temporal. Hoy todavía no sabemos en Ureña cuántos de esos 52.000 habitantes están inscritos en el estatuto o tienen permiso de protección, o cuántos de esos 67.000 en el municipio Bolívar, en la frontera con Norte Santander, del estado Táchira, están inscritos y tienen los documentos, pero que además viven, o cuántos de esos 672.000 están viviendo hoy en territorio venezolano, porque sin duda el retorno ha sido muy significativo. ¿Cómo se muestra? Bueno, ya en las calles hay poca población, no se ve tanta población como aquel momento. Los mismos espacios comunicacionales de los grandes medios en Colombia le bajaron finalmente, como no hay quien pague la pauta, le bajaron finalmente al acoso frente al tema venezolano y por eso disminuyó la política comunicacional frente al tema migratorio. Creo que es muy importante este periodo que se vive hoy para sincerar, porque puede dar un cruce final en el marco de las relaciones para articular políticas reales. ¿Cuánta de la población venezolana que está en Colombia decide quedarse y en qué condiciones? ¿Cómo se hace para superar el mero marco de lo laboral para que pase a las estructuras pensionales y de seguridad social, teniendo en cuenta las dos esferas que existen en Colombia, el contributivo y el subsidiado, cuyo responsabilidad del Estado tiene que ser, a partir de la aplicación del Estatuto de Protección, su permiso temporal de protección y su vinculación plena a el mínimo de derechos en Colombia? Uno, el tema de identificación, y dos, el tema de salud, que es fundamental. Fíjate que el tema de la reanudación de relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela va mucho más allá de las simpatías políticas, porque yo ayer conversaba aquí con el vicepresidente de la Asociación Bancaria, José Grasso-Vecchio, y él hablaba de su experiencia reciente, cuando con su equipo institucional fue hasta Bogotá y a Cali y se reunió con sus colegas de la Asociación Bancaria de Colombia, y él daba buenas noticias en las perspectivas posibles del aspecto económico. Es decir, le guste o no a la gente que haya ganado Petro, todas estas compuertas y estas posibles oxigenaciones comienzan a moverse gracias al triunfo de Petro. Claro, sin duda, porque el primer reconocimiento, es decir, el primer desconocimiento a la política del otrora presidente Duque es el reconocimiento justamente a la necesidad que tiene Colombia hoy de accionar con Venezuela. Ese es, digamos, un primer elemento. Ahora, usted encuentra que algunos actores políticos del pasado, vinculados al uribismo, muy cercanos a Duque, terminaron levantando las banderas de paz, las banderas de armonía con el pueblo hermano venezolano, y viven en la frontera. Y algunos hacen parte del gobierno del presidente Duque, porque se sumaron justamente al tema del pacto histórico. Creo que un gran error para la historia colombiana fue la decisión del presidente Duque de romper las relaciones, pero además de cerrar los servicios consulares que bastante daño le han hecho a la población colombiana. Ahora, ¿hacia dónde se conduce? Hay un gran esfuerzo de sectores empresariales, de la sociedad, de los movimientos sociales en la frontera, para que esta decisión política a partir del 7 de agosto con la llegada del presidente Petro al gobierno no se quiebre por intereses de uno o de otros sectores, o no se quiebre porque algunas estructuras mafiosas que hoy no se sienten representadas en la legalidad de la movilidad de cargas entre Colombia y Venezuela generen dinámica por fuera. Es decir, hay que intentar que todos los sectores sociales, e incluso la banca, que juega un papel muy importante, sume al gran esfuerzo en esa construcción de que estas políticas sean mucho más allá de los 4 años del presidente Petro, y que sea una política de Estado. Si es una política que se construye en el marco de esta coyuntura, reconociendo todo lo que ha pasado, es importante pensar que podemos construir y formalizar una política de Estado que le dé continuidad a ese gran proyecto que son los pobladores de frontera. Ahora fíjate, hoy en el marco de los países no alineados de la cumbre, Venezuela insiste en que se suspendan las sanciones, ¿no? ¿Cómo ves tú esa triangulación entre Estados Unidos, por ejemplo,
la realidad que políticamente hoy hay en Colombia, este esfuerzo mancomunado junto a Venezuela de reabrir estas relaciones y el tema del bloqueo o las sanciones? Uno es que es soberano en la autodeterminación que tiene el pueblo venezolano de exigirle, de reclamarle e incluso de hacer la denuncia respectiva frente a la arbitrariedad tomada por el gobierno del presidente Barack Obama en los Estados Unidos frente a sancionar y decidir además querer conducir con las decisiones políticas el quehacer del pueblo venezolano. Hoy la realidad colombiana ha obligado al presidente Petro a que se tiendan puentes frente a Venezuela, y no quiere decir esto que haya el beneplácito total de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, Eduardo, viven en la frontera entre Colombia y Venezuela, son los primeros alentados en que no ocurra nada distinto a lo que ellos consideran en la frontera, por ellos necesitan tener el dominio geográfico de Colombia. Una cosa es la llegada del presidente Petro al gobierno y otra cosa es que los Estados Unidos han afianzado lo que se ha hecho desde el aparato militar colombiano en el gobierno del presidente Petro, el retiro de generales vinculados a violaciones de derechos humanos, no es un instrumento de real decisión del actual gobierno, es una complacencia de los Estados Unidos un poco para limpiar la imagen. Es decir, los Estados Unidos siempre van a estar detrás de cualquier acción que junte a los pueblos de Colombia y Venezuela, más en esta coyuntura económica. Pudiesen hoy no estar de acuerdo, sin embargo, Petro tiene la necesidad de enfrentar el tema del narcotráfico con su avanzada política contra las drogas en Colombia, ¿no? Pero además de eso tiene la necesidad imperiosa de juntarse con el gobierno venezolano para afinar y poder desarrollar. Parte de las exigencias del sector empresarial colombiano es buscar nuevos mercados que no pudo dar los Estados Unidos cuando decidieron con el presidente Duque cerrar y cercenar los derechos y las políticas que se estaban desarrollando desde Venezuela. Creo que es un momento importante entender que los Estados Unidos no van a abandonar ni militar ni políticamente Colombia, aunque el presidente Petro esté desarrollando políticas que en su marco general sean contrarios a lo que determinan los Estados Unidos. Más aún, el tema de narcotráfico. Siempre hemos señalado que hay una parte importante del narcotráfico en el Producto Interno Bruto colombiano que el presidente Petro no va a poder resolver en estos 4 años, pues son muchos recursos los que llegan a la economía producto de este desarrollo ilícito económico y no lo va a poder terminar. Sin embargo, se sientan las bases para que los Estados Unidos puedan hacer a futuro una interpretación de que la autodeterminación parte lógicamente por el reconocimiento y que si bien hoy en el marco del derecho interno colombiano las tropas estadounidenses están en Colombia, no quiere decir que van a estar todo el tiempo, que a lo mejor más adelante cuando haya fuerza suficiente en el Congreso se pueden determinar cosas por ese lado. Bueno, gracias Juan Carlos Thanos, hasta pronto. Mucho gusto, Eduardo. Mucho gusto. Director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, activista de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes. Sigan allí, amigos.